Bueno, en este video de Educación Física 5 vamos a conversar y problematizar la idea de educación, como ven anotado aquí, la idea de enseñanza. A ver, lo primero que tenemos que decir, digamos, en este video, es que vamos a comenzar a trabajar sobre una teoría de la enseñanza en el marco de la educación corporal. Esta teoría, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es una teoría que todavía le falta muchísimo trabajo en relación a cómo se presentan las teorías del cuerpo, en cómo se presenta la teoría del sujeto y en cómo se presenta la teoría de las prácticas corporales. Esas teorías en el programa de investigación en educación corporal ya se encuentran mucho más formalizadas, mucho más trabajadas y hay muchísimo más investigaciones, digamos, sobre esas teorías que sobre la idea de enseñanza. Es más, podríamos decir que es todavía la teoría que se debe, digamos, a este programa de investigación científica, y vamos a presentar varios indicios sobre esa teoría de la enseñanza en el marco de este programa. En primer lugar, vamos a empezar a diferenciar, digamos, entre una idea de educación y una idea de enseñanza, de cómo la entiende, por un lado, fíjense, la educación física, y por otro lado, cómo la entiende la educación corporal. En este sentido, vamos a decir lo siguiente, digamos, una diferencia en principio que podemos establecer entre una y otra, digamos, de modo general, de gran modo. La educación para la educación física se ocupa básicamente de, fíjense que acá está recuadrado, de la naturaleza. Y la educación, digamos, de gran modo para la educación corporal se ocupa básicamente de la cultura. Digamos, ahí hay, en primer lugar, dos grandes diferencias. Pero vamos a verlo más en detalle. Fíjense que si para la educación física la educación es ocuparse de la naturaleza, entonces lo que va a hacer es desarrollar la naturaleza. Acá está señalado como desarrollar una configuración natural. Es decir, lo que la educación física busca en términos de educación, cuando se articula con la naturaleza, es desarrollarla. En cambio, en la educación corporal, como está articulada la cultura, y esa cultura ya está dada, digamos, para todo naciente ya hay una cultura que está dada, lo que tiene que hacer la educación corporal es realizar una introducción crítica, y esto es fundamental, digamos, no se encuentra en la perspectiva del desarrollo una posición crítica, sino que se encuentra podríamos decir, una idea de aplicación o de facilitación, después vamos a ver. Pero en la educación corporal, esa introducción a la cultura siempre es de un modo crítico. Es decir, siempre tiene que problematizar, siempre tiene que poner en cuestión, tiene que analizar en ese sentido. Entonces, en la educación corporal, la introducción a la cultura es de un modo crítico. Ahora bien, ¿cómo opera, digamos, cómo funciona, digamos, esta idea de educación, tanto en la educación física como en la educación corporal? Bueno, el modo de funcionamiento es, en la educación física, en términos de la educación, siempre es con ejercicios y actividades prácticas y físicas, podemos agregar aquí. Es decir, yo desarrollo una naturaleza con ejercicios y actividades prácticas y físicas. Ese es el modo de funcionamiento. ¿Ah? Entonces, esta idea que nosotros tenemos aquí se realiza con ejercicios y actividades prácticas y físicas. Ese es el modo de desarrollar la naturaleza. ¿Ah?
vamos a ir viendo que aquí lo que funciona es básicamente una especie, pero esto es más para la enseñanza, no tanto para la educación, pero están en relación a una especie de estímulo y respuesta. ¿Ah? Porque el único modo de desarrollar la naturaleza es estimulándola y en virtud de esos estímulos ir consiguiendo determinadas respuestas. En cambio, en la educación corporal, la introducción crítica a la cultura se realiza con conceptos y acciones. ¿Ah? Es decir, esta introducción crítica yo la realizo con conceptos y acciones que me permiten realizar esos conceptos. Fíjense que nosotros decíamos que las prácticas corporales son formas de hacer, pensar y decir. Es decir, en los conceptos tienen ese pensamiento y en las acciones tienen ese hacer, tienen ese decir, digamos, en donde se articulan las tres cosas, digamos, ¿no? Entonces, se introduce críticamente a la cultura, o la educación corporal introduce críticamente a la cultura, conceptualizando, si ustedes quieren, las prácticas corporales. En segundo lugar tenemos el concepto de enseñanza. Nuevamente las diferencias entre la educación física y la educación corporal. Fíjense que vuelve a aparecer nuevamente la idea de la naturaleza en la educación física. La enseñanza se ocupa de ayudar al desarrollo natural, ¿no? Ayuda o facilita al desarrollo natural. ¿Por qué? Porque hay algo en la educación física que ya está dado. Eso aparece, por ejemplo, en una idea de cuerpo. ¿tá? El cuerpo se lo piensa como natural. Eso significa que ya tiene una esencia, una propiedad o una sustancia que va a indicar lo que el cuerpo es, pero para que llegue a ser eso es necesario que sea desarrollada esa naturaleza. Entonces, la enseñanza lo que va a hacer es ayudar al desarrollo natural. Es diferente con el cuerpo orgánico, pero no obstante está articulado a ese cuerpo natural. ¿Por qué es diferente? Porque ese cuerpo orgánico es aquel que establece por un lado la fisiología, que establece por un lado la anatomía, que establece por un lado la química, digamos. Y entonces ahí establece distintas maneras. Cuando aparece el organismo, fundamentalmente lo que se establece ahí son distintas maneras de estimular y encontrar distintas respuestas. En cambio, cuando aparece la naturaleza o ese cuerpo natural, lo que se busca es desarrollarlo. Y cuando aparece el organismo, lo que se busca es estimularlo. Ahí hay una diferencia entre un cuerpo natural y un cuerpo orgánico. En la educación corporal, ¿cómo aparece la idea de enseñanza? Aparece en el siguiente sentido: como está articulada la cultura y no está articulada la naturaleza, lo que tiene que poner en funcionamiento es un círculo de ideas. ¿Cuáles son las distintas ideas que la cultura ha armado sobre las prácticas corporales? Es decir, es lo mismo pensar en la gimnasia que pensar en el deporte, que pensar en el juego, que pensar en la danza, que pensar en la vida naturaleza. ¿O son distintas cosas, son distintas formas? Si son distintas formas, entonces lo que tiene que hacer es poner en funcionamiento ese círculo de ideas. Tiene que ponerlo a funcionar para que esas formas empiecen a cobrar sentido. No es lo mismo el sentido que aparece en la gimnasia, en donde lo que prevalecen son las destrezas y entonces allí las acciones son en relación con el cuerpo, o en los juegos y en los deportes, y vamos a tomarlo bastante entre comillas, digamos, pero donde prevalece fundamentalmente allí son las habilidades. No significa que no haya destrezas, pero lo que prevalece, insisto, estoy diciendo, lo que prevalece son las habilidades, en donde las acciones tienen por lógica la resolución de una situación que se encuentra por fuera del cuerpo, digamos. Pero es necesario entonces poner en funcionamiento ese círculo de ideas, esas formas, para que esto cobre sentido en la educación corporal. ¿Cómo opera
digamos, cada una de estas cuestiones respecto de la enseñanza, tanto en la educación física como en la educación corporal? Bueno, si en la educación física, la enseñanza, cuando aparece una naturaleza, es desarrollarla, entonces lo que aparece aquí es que se facilita el proceso, vamos a decir aquí, de enseñanza. Yo voy a poner una flecha, aprendizaje. Puede ser una flecha, puede ser un guión, puede ser el i, o puede ser todo junto. Pero en rigor lo que se debería poner es una flecha, es decir, hay un proceso en donde algo se enseña y consecuentemente algo se aprende. Digamos, como consecuencia de esa enseñanza hay un aprendizaje. Puede ser mayor, puede ser menor, etcétera, etcétera, pero lo que no deja de haber es aprendizaje, digamos. Es decir, o en todo caso, puede decir, bueno, no lo aprendió, digamos, en este sentido. Pero siempre hay una vinculación directa con el aprendizaje, es decir, hay una relación de proporcionalidad directa. Se supone aquí, en un proceso de enseñanza-aprendizaje, una relación de proporcionalidad directa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa una relación de proporcionalidad directa? Que ante mayor enseñanza, mayor aprendizaje, o menor enseñanza, menor aprendizaje. Es decir, lo que se supone es que en un proceso hay una relación de proporcionalidad directa entre enseñanza y aprendizaje. Y es un supuesto, digamos. Pero funciona en ese sentido o de ese modo. En cambio, en la educación corporal, como la idea es poner en funcionamiento el círculo de ideas, lo que se lo hace o cómo se lo pone en funcionamiento ese círculo de ideas es problematizando las prácticas corporales que vayamos a enseñar, pero también precisando los conceptos de esas prácticas corporales que estamos enseñando. Fíjense, en la educación corporal no se desarrolla ni se estimula, sino que en la educación corporal lo que hay que hacer es problematizar las prácticas corporales y precisando los conceptos de esa práctica corporal que estoy enseñando, que tengo intención de enseñar, digamos. Entonces, no hay aquí, digamos, una idea, o es difícil en todo caso pensar aquí una idea como decíamos recientemente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy difícil pensar en una relación de proporcionalidad directa, como decíamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces no nos encontramos aquí en una relación de proporcionalidad directa entre uno y otro.